Y como todos los jueves a esta hora estamos abriendo la página en Primera Página. Hoy nos damos el gusto de tener aquí en el estudio para ustedes a Javier Moro. Él es escritor español, Premio Planeta del año 2011 y está en Venezuela como parte de los invitados que han participado en esta semana en la programación de la Feria Internacional del Libro de Carabobo, porque recordemos que España es el invitado especial en esta jornada. Javier, es un gusto compartir de nuevo contigo y queremos hacerlo con una pregunta que quizá llame al debate o llame a la reflexión con relación a este libro, El Imperio eres tú. ¿Es una historia de amor este libro? Bueno, yo no lo calificaría de historia de amor porque sería un poco empequeñecerlo. Hay varias historias de amor que transcurren a lo largo del libro, además son bastante desgarradoras, ¿no? Pero es ante todo una epopeya. Es la epopeya del nacimiento de un país, Brasil, el mayor país de América Latina. Es la epopeya de la historia de la familia real portuguesa, la única familia real que decide mudarse de continente. Nunca había ocurrido antes en la historia. El rey João VI decidió un día, para huir de las tropas de Napoleón, mudarse a la colonia. Y esa decisión única en la historia permitió que sobreviviese el imperio portugués, que sobreviviese Portugal. Y se fueron en barcos mal calafateados, en una travesía tremenda, y se llevaron 60.000 libros, se llevaron toda la biblioteca de Lisboa, se llevaban los cuadros de las iglesias. Fue una mudanza en toda regla, se fue el país entero. ¿Cómo se desviste un antropólogo, como es tu caso, para vestirse con el traje de escritor y producir un trabajo como este o como otros que le antecedieron y que además están posteriores a él, que también tenemos aquí en pantalla, como es el caso del Sari Rojo y La Pasión India? ¿Historia novelada o novela histórica? Es historia novelada, porque yo procuro ser muy fiel a los hechos históricos. A mí mismo no me gusta mucho la novela si me la tengo que creer mucho. Y entonces a mí lo que me gusta es historias que han pasado, de verdad. Porque yo creo que en la realidad es mucho más fuerte de lo que te puedas inventar. Ahora bien, esos datos históricos lo que hago es los trabajo de manera... Yo busco la emoción del lector. Yo busco conmover al lector. Yo busco que el lector se meta dentro de la piel de estos personajes. Que viva por dentro una aventura que ya conocemos por fuera porque los historiadores la han contado, pero que lo viva como si estuviera realmente ahí dentro, que pueda oler los olores, oír los sonidos y las músicas, ver esos mismos paisajes que vieron los protagonistas en el tiempo histórico. Entonces, lo que yo hago es recrear esa historia, dramatizarla y hacerla que se lea como una novela. Protagonistas para los cuales además tuviste la posibilidad de tener un soporte historiográfico con el que desarrollaste la psicología de los personajes, como el caso de uno de los grandes amores del emperador Pedro. Sí, Leopoldina, que fue el gran amor de Pedro, era una mujer extraordinaria, es muy amada hoy en Brasil. Curiosamente es una de las fundadoras del país también. Y esta mujer dejó, porque escribía mucho, dejó realmente constancia del calvario sentimental que vivió casada con este hombre que la trataba fatal, porque bueno, era el mayor mujeriego, yo creo que se dio al sur del Ecuador durante el siglo XIX. Que además no nació para ser rey. Que además no nació para ser rey y no estaba preparado para ello. Ahora, sí estaba preparado para poblar Brasil él mismo y es lo que yo creo que intentó, porque, no sé, su historiador oficial dice que tuvo 122 hijos. Yo, después de haber estudiado el caso, yo creo que ha tenido más. Yo creo que el historiador oficial se quedó corto. Este era una fuerza de la naturaleza, era algo tremendo. Y su esposa, austriaca, Leopoldina, una mujer culta, que no le gustaba maquillarse, que no era coqueta, que no compartía ninguno de los valores de aquella sociedad colonial, lo pasó fatal, pero dejó escrito ese calvario en las cartas que mandaba a su hermana, y eso han sido fundamentales para yo poder reconstruir también por dentro, como si estuviéramos dentro de ese personaje, lo que fue el sufrimiento de ella, de verse sola, sin ayuda de ningún tipo, en un país que en ese momento era tremendo, era tan distinto de lo que ella conocía. ¿Cuál es el reto, Javier, o el obstáculo que implica para un escritor que hace un trabajo de investigación previo y que incluso, como en tu caso, escribe sobre personajes de la historia fallecidos o personajes vivos de la historia, como es el caso del Sari Rojo, que relata la historia de Sonia Gandhi, la el reto, yo creo, nuera de Indira Gandhi? Está siempre en mantenerse lo más fiel posible
al espíritu de los personajes, al espíritu de la época, a hacerlo con rigor, porque yo creo que eso el lector al final lo nota. A mí no me gusta meter fantasía, yo no me invento de repente un personaje de ficción y lo pongo a hablar con otros personajes que han existido históricamente, como se hace mucho en la novela histórica. No, yo te digo que en El Sari Rojo, como en El Imperio eres tú, como en todos mis libros, los personajes han existido. Ahora, que yo los cuente de una manera personal, obviamente, pero no hay invento, digamos, de escenas que no hayan existido, batallas que no hayan ocurrido o personajes de total ficción. Eso no, a mí no me gusta hacer esto, me gusta realmente mantenerme lo más fiel posible a la historia, tal y como ocurrió, porque yo creo que eso también te da, aparte de autenticidad, le da un valor a la novela, ¿no? Porque ya el público lector sabe que lo que está leyendo ha ocurrido, que no es producto de la imaginación del escritor. Yo lo necesito cuando lo leo, ya me imagino que los lectores también, ¿no? Hay si se quiere, un ejercicio de paralelismo de libertad entre Pedro, el personaje, y la historia que cuentas. Sí, bueno, es todo la lucha por la libertad personal, la libertad de él, que está cercenado por la responsabilidad tan grande de acabar siendo a los 23 años emperador de un país como Brasil. Está la libertad del pueblo, porque él consigue liberar a Brasil del yugo de la colonia portuguesa. Está luego la lucha que él emprende por la libertad y por los ideales de libertad en Portugal, cuando se embarca en una guerra civil al final de su vida, que fue el preludio de la Guerra Civil Española un siglo después. Los mismos valores se enfrentaban en el campo de batalla. Toda su vida fue la lucha por la libertad, tanto individual como colectiva. Y eso hace de él un personaje extremadamente atractivo, ¿no? Y sobre todo porque él se redimió al final de su vida y él acabó como un gran señor. ¿Y quién lo diría al principio, cuando estás leyendo y ves cómo se porta y cómo reacciona? Nunca puedes imaginar que esa evolución acabaría en lo que fue considerado un gran héroe. ¿Cuál fue la razón, Javier, para escribir de Pedro, el emperador de Brasil? A mí me sorprendió que no hubiera más libros escritos sobre Pedro y su familia. Era una familia increíble. Son personajes que si te los inventas, nadie se lo cree. Pero han dicho, esto es pura ficción. Y no, han sido así, eran así. Imagínate João VI, el padre de Pedro, cómo era. Solo pensaba en comer, odiaba tomar decisiones y tuvo que tomar la mayor decisión de su país, que fue irse a Río de Janeiro y, digamos, hacer que el imperio renaciese, pero en las colonias. Este hombre se paseaba con 2 pollitos asados, era tan glotón que los metía y era un guarro además, era muy cochino, los metía en los bolsillos de su chaqueta, iba departiendo con sus ministros, chupando los huesos y tirándolos en el jardín. Y luego se limpiaba remangándose con la chaqueta, raída, tremenda, no se quería cambiar nunca de ropa. Tenían que venir los criados, cuando estaba durmiendo la siesta, a remendarle los rotos en el pantalón, teniendo mucho cuidado de no pincharle para que no se despertase. No se cambiaba nunca. Era fantástico. Una vez tuvo que cambiarse, claro, la noche nupcial, cuando se casó, ¿no? Ahí lo obligaron, vinieron los monjes, los frailes que le asistían y dijeron, oye, si hay una noche en que tienes que lavarte, es hoy. Y él, que no quería bajo ningún concepto lavarse, por fin le convencen y le meten en un barreño, le frotan a los frailes y le ponen luego una túnica blanca que tenía un agujero en un lugar estratégico que no voy a nombrar, y le acompañan a la cuarto nupcial donde estaba esperando Carlota Joaquina de Borbón, que menuda era la hija de Carlos IV, una mujer terriblemente ambiciosa y terriblemente intrigante, que acabó pues queriendo matarle al marido, ¿no? No esa noche, eso fue un poco más tarde. Javier, tenías casi 30 años sin venir a Venezuela. Sí, por eso he venido y estoy tan contento de estar acá. Lo que no me gusta es la idea de volverme, sin haber visto un poco más de país, sin haber viajado como tenía la costumbre de viajar por acá. Pero entiendo que te vas de Venezuela con una semillita para tu próxima historia. Bueno, algo de eso hay, sí. La Guaira, el puerto de La Guaira, 1800, la vida colonial, todavía no es la independencia, pero se está ya empezando a fraguar. Y bueno, a ver qué pasa. Sin saber todavía si la voz del protagonista es un hombre o una mujer, como has variado en el caso de El Imperio eres tú, sí, donde la protagonista es la voz de un hombre, o El Sari Rojo, donde la voz protagonista es la de una mujer. Yo solo llevo 15 páginas escritas, entonces es muy poco. Por ahora me estoy concentrando en el personaje femenino. Me parece que es muy interesante. Ahora, a ver si tiene fuelle, porque ¿sabes? La novela es el reflejo de la vida misma.
Hay personajes que no conoces bien al principio. Cuando acabas conociéndolos, a lo mejor no tienen bastante fuelle para ser de protagonistas. A lo mejor el protagonismo lo va tomando otro de los personajes. Y realmente hasta que no acabas la novela no sabes quién va a ser realmente el auténtico protagonista. ¿Es un fantasma que persigue al escritor el temor de dejar una historia a la mitad? Sí, terrible. Sí, puedes llegar a la mitad y decir, aquí me he equivocado, aquí no había historia, o aquí no sé cómo seguir, a veces las ideas te equivocan, porque son como espejismos, ¿no? Es lo que se llama una falsa buena idea. Hay muchas falsas buenas ideas. ¿Y cómo transitas ese fantasma como escritor? Espero que no me ocurra. Todavía no me ha ocurrido nunca. Nunca he tenido que dejar un libro a la mitad. He tenido que volver a empezar varias veces, eso sí. Pero espero que no me ocurra. Porque yo lo que hago para que eso no me ocurra es que yo no me meto en una historia si no sé que hay un final buenísimo. Si no hay un final buenísimo que justifica que el lector que se pasa 15 horas leyendo un libro al final quede gratificado, porque realmente el final es sorprendente, si no existe eso, yo no empiezo un libro. Porque no voy a aventurar y escribir durante 1 año y medio y luego que el final sea blando, o que sea un final así ¿sabes? Así te plantas tú ante la historia, frente a la historia antes de escribirla. ¿Y cómo es ese proceso interno en el escritor Javier Moro cuando termina la historia? No, cuando terminas estás muy contento al principio porque te parece haber escalado el Everest y haber triunfado sobre toda esa montaña de documentación, y enseguida tienes un sentimiento de nostalgia cuando entregas el manuscrito, porque todos estos personajes que han poblado tu imaginación durante tantos años, de repente ya no están contigo, ya se los ha llevado el editor, ya pertenecen al público. Una vez que tú das tu manuscrito ya no es tuyo, es del público. Entonces, de repente te encuentras solo, ya solo existe la vida cotidiana. Tengo que ir a por el pan, tengo que ir a tal, voy a por recoger a los niños al colegio, pero esa otra vida, que era a qué olía el cuello de Domitila de Castro, o cómo te imaginabas una escena de amor en la selva, o una batalla, esa otra vida ya no existe. Entonces la echo de menos. Es un auténtico sentimiento de pérdida. ¿Es un duelo? Es un duelo, absolutamente. Es un duelo corto, pero es un duelo. Hasta que no enganches otra vez con otra historia que te ocupe la mente, pues hay un vacío ahí. Y curiosamente a todos mis amigos escritores les suele pasar lo mismo. Porque claro, estás mucho tiempo con esta gente y al final pues creas lazos afectivos, aunque sea todo en la cabeza. ¿Sabes? El escritor vive, todos están aquí. Esa es la magia de los libros y la literatura, poder crear otros mundos y de una manera tal que generen ese pacto entre el escritor y el lector para sumergirse en él. Sí, sí, absolutamente. Hay algo de mágico. De hecho, cuando estás escribiendo un libro, hay un momento, nunca suele ser al principio, pero sí hacia la mitad, donde los personajes parecen tomar vida propia. Parece que el libro se va escribiendo solo. Hay un momento donde ya no tienes que pensar cómo va a hablar este personaje, ya habla por sí mismo. Ya sabes, porque entra dentro de una lógica, en que las piezas van cayendo, es como un puzzle muy grande y van cayendo las piezas en su sitio. Y si van cayendo en su sitio, el sentimiento de satisfacción es enorme. Es lo mejor de este oficio, en el fondo. Javier, un gusto haber conversado contigo estos minutos. Javier Moro, escritor español, Premio Planeta del año 2011, quien ha venido a Venezuela a presentar su trabajo El Imperio eres tú. Muchas gracias, hermana. Ya volvemos.